Listo. Seremos tan Ya. pocos. Listo. Y ahora sí está grabando. De todo el Gracias a combo. quienes han ido encendiendo su video, muchas gracias. Para mí es importante de verdad verles la cara, así después no se las vea más, excepto que me pregunten. Es una manera de entender con quién estoy hablando, les agradezco mucho. Por eso les digo que frescos, con la peinada, no se preocupen, todo bien, todo bien. En orden todo, no hay problemas, están en pijama, fresquísima, fresquísimo. A ver, bueno. Tenemos una cantidad de tímidos, una cantidad de ausentes o una cantidad de despeinados. ¿Ustedes qué creen? Yo voto por Hipótesis. hipocresía. Les voy a mandar una encuesta. Una cantidad creo de que pijamados. Una cantidad de pijamados. Ah, ok. O sea, una cantidad de tímidos. Tímidos. Timidez a estas alturas de la vida, damas y caballeros. En estas circunstancias planetarias, ustedes con timideces. Bueno, después de ese leve regaño de entrada, muchas gracias a quienes me dejaron verles la cara. Así voy pensando con quiénes estoy hablando. Les voy a contar, San Miguel me invitó a su clase y a mí me encanta siempre decir que sí. Generalmente, además, me invita a almorzar después de la clase, o sea, me siento perfectamente afectada en este momento porque mi pro quo de clase no va a ser cumplido como yo lo sueño, pero espero que cuando salgamos de esto nos vamos de pura pica a almorzar por ahí descaradamente y nos emborrachamos con la cerveza. Como Queda sellado. ¿Cuántos tengo? Tengo 30 testigos. 35 testigos. Listo, Sí, bien. un compromiso formal. Y cuando me dijo como que era lo que quería, hacia dónde quería dirigir la clase, le propuse fusilar una presentación que hice para estudiantes de 10º y 11 de un colegio de élite colombiano que me había invitado a hablar con los estudiantes de 10º y 11 acerca de para qué sirve el derecho. Entonces, la idea con estos estudiantes era que muchos habían elegido derecho como su perfil profesional y entonces esperar como mostrarles otras posibilidades. Y entonces decidí fusilar esa un poco, ajustarle algún par de cositas, pensarme otro par de ejemplos y eso es lo que quisiera contarles hoy, para qué sirve el derecho. Aquí les voy a compartir ya la pantalla. Ay, no, ese es otro, es este. ¿Para qué sirve el derecho? O, en este caso, ¿para qué me ha servido el derecho? Bien. Lo primero que tengo que contarles es desde qué lugar hablo siempre de estas cosas de las que hablo, incluyendo de ser abogada. Y entonces mis lugares de enunciación son estos. Yo soy abogada, pero también soy consultora en derechos sexuales y reproductivos, soy mamá lesbiana, soy activista, soy católica, soy creyente, y tengo otro montón de características de identidad que pueden, a través de las cuales pueden saber algo de mí. También soy la hija de alguien, y esto lo cuento cada vez con más frecuencia, y soy la mamá de alguien también, porque no soy un champiñón salido de la mitad de la nada y producido por esporas, y esto es importante traerlo a colación porque ayuda a que la gente entienda que cuando a uno le dicen cosas que son desagradables, duele. Entonces, conectémonos desde aquí en el principio, y además tengo que contarles que soy la mamá de alguien que hoy día ya se ve así como ese alguien que hay ahí en la mitad. Porque además de todo me salió artista. Háganme el fuerte a favor. Y Terrible. como si eso no fuera ya suficiente, hétero. Entonces, porque hubiera sido gay y artista todavía, o sea, hay una cierta como correlación, pero hétero y no, o sea, mal. En fin, de ahí vengo y me formé como abogada en Manizales, que es una ciudad con esa cantidad de iglesias que ven ahí y más, con una profunda religiosidad, muy tradicional, y estudié Derecho en ese edificio que ven en la foto de abajo, que es la sede Palo Grande de la Universidad de Caldas, de donde soy egresada. Y ahí me enseñaron un montón de cosas de Derecho, pero un montón de cosas de Derecho que no tienen nada que ver con lo que estoy haciendo hoy en día.
pero me sirvieron los principios y aquí vamos avanzando. Esencialmente soy un habitante de este planeta que está muy preocupada por ese mapa. Supongo que ustedes también, todas y todos estamos encerrados justamente por este mapa, el mapa del coronavirus, pero también estoy preocupada por este otro mapa, que son las leyes sobre orientación sexual en el mundo. Ese es el mapa del 2019. En todos los países donde hay colores naranja, amarillo, rojo, es delito ser homosexual y te meten a la cárcel entre de 5 a 7, de 7 a 15, más de 15, o en los rojos te condenan a pena de muerte. Entonces me preocupan esos dos mapas. Tengo la misma angustia por las dos circunstancias. Y tengo claro que nadie es una sola etiqueta o solo su profesión o solo su nacionalidad. Nadie es una sola cosa. Todos somos una amalgama de posibilidades, de identidad, de afinidades, de deseos, de características. Todos estamos llenos de posibilidades. Y les quiero contar que mis experiencias de discriminación no empezaron en la vida por ser lesbiana, sino por ser mujer. Eso sí, lo tuve claro muy rápidamente, que ser mujer me tenía en desventaja. Me ponía en desventaja por un montón de cosas. No podía jugar igual que me gustaba jugar, no podía tener los juegos, los que me regalaran de Navidad, los juegos que yo quería que me regalaran. Yo quería que me regalaran ¿cómo se llamaba? La Estralandia, el que con yo no armaba una ciudad así maravillosa y no, me pegaba una muñeca. Ustedes imaginan la frustración. No, o sea, no, mal. Entonces, ¿por qué? Pues porque era mujer. Eso sí lo tuve claro muy rápido. Lo otro, por la talla, porque siempre he sido grande y ancha, y eso hizo que mi primera discriminación realmente fuera porque me hicieron sentir gorda. Luego porque no tenía suficiente dinero, o por ya cuando me identifiqué por ser lesbiana, o por no tener palancas o conexiones, o no tener las suficientes relaciones en la bla. Es decir, una sola persona puede experimentar puede tener muchas formas, muchas experiencias de discriminación. Por eso siempre me sorprende cuando le pregunto a un grupo grande de población, ¿usted alguna vez se ha sentido discriminado? No, jamás. O a mujeres, ¿usted alguna vez se ha sentido discriminada? No, nunca. Y a los hombres sí que les cuesta más. Y la verdad es que sí nos hemos sentido discriminados. Lo que pasa es que nos vamos sintiendo discriminados dependiendo de qué grupo nos sintamos parte en la identidad que manejamos. Es la diferencia. Si yo me siento parte de los colombianos, por supuesto que me he sentido discriminada en no sé cuántos mil aeropuertos de discriminación. Y a partir de esas experiencias uno hace lo que puede. Yo, por pura resistencia, me hice representante estudiantil en el colegio, donde jamás en la vida supe lo que era ser discriminada por ser lesbiana, probablemente porque yo no sabía que era lesbiana. Eso puede servir, eso pudo haber ayudado, porque pues no me había hecho, claramente se me notaba, pero no me había hecho visible en el espacio social. Y eso pasaba porque yo no me había podido entender qué era lo que me estaba pasando. Luego me hice misionera, o al tiempo, básicamente porque estaba muy vinculada con la iglesia y estuve muy vinculada con la iglesia muchos años. Fui agente de pastoral muchas veces, entonces tuve muchos grupos en la infancia misionera, en la juventud, en la infancia misionera, en la Legión de María, en pastoral penitenciaria, en cárceles, estuve 12 años. Me hice abogada, me hice feminista, luego me hice activista, luego consultora, escritora, comediante. Por resistencia. En hacer consultoras he asesorado 3 veces la encuesta nacional de demografía y salud, que es la encuesta más importante de este país en temas de salud sexual y reproductiva. Primero la asesoré como coordinadora del programa de género en Profamilia y después me llamaron como investigadora independiente. He sido vocera de un montón de espacios, he estado participando en eventos internacionales muchas veces, y he sido vocera de instituciones. Entonces fui vocera de Profamilia durante los 8 años que fui coordinadora del programa de género. He sido vocera del grupo de mamás lesbianas, pero he sido vocera en otras causas lideradas de maneras más amplias.
Y soy una activista que tiene un montón de cosas como unas habilidades adquiridas en la vida. Yo realmente sé de gerencia de proyectos, eso sé. Yo vine a entender que eso se llamaba así no hace mucho, pero lo que he hecho es eso, es montarse una cosa como un centro comunitario LGBT, no sola, por supuesto, sino con un equipo gigantesco. Además, yo no era la responsable directa, estaba muy involucrada, pero también como tener la posibilidad de dirigir un proyecto grande como la Dirección de Enfoque Diferencial de la Secretaría de la Mujer, o manejar un grupo activista como el grupo de mamás lesbianas, o ser la cara del tema de matrimonio igualitario, volverme feminista. Todas esas cosas están mezcladas en mi existencia. Y han pasado cosas, como que me casé así que cuando ustedes vieron en las noticias que el matrimonio igualitario era una realidad en Colombia, en la foto estaba era yo con mi amor en ese momento, de quien después me divorcié. Triste tristeza que pongo con una carita triste porque me gusta recordarle a la gente que cuando nos separamos nosotros también sufrimos. Después escribí un libro que se llama No Somos Etcétera, que habla de 20 años de historia del movimiento LGBT en Colombia y que está en librerías y que se consigue en edición digital. Me adelanto a las 2 preguntas que seguramente iban a hacer al final. Y que está escrito de una manera muy asequible para gente así no sepa de derecho, para que la gente así no sepa de derecho entienda qué derechos es los que hemos alcanzado y cómo hemos llegado hasta ahí. Después se me cumplió un sueño, que fue hacer una charla TED en el externado, que fue así mi felicidad, casi me muero de la dicha cuando me llamaron y me dijeron que si quería. Yo dije que sí, pero no te hemos dicho la fecha, no me importa, yo sí, cuadro lo que sea, no me importa, yo cancelo lo que sea, sí, yo voy. Y fue una cosa que me hizo profundamente feliz. Después monté un show de comedia que se llama A ver si nos entendemos, que estuvo un par de temporadas y vieron unas 1000 y pico de personas, que me parece lindo contarles que es una estrategia pedagógica para hablar de diversidad sexual, pero con risa. Ayudarle a la gente, y con una risa inteligente, no una cosa ramplona tipo Sábados Felices, sino una cosa que está partiendo además de una reflexión personal profunda. En resumen, a mí el derecho me ha servido para todo, pero cuando les digo todo, es para todo en la vida, para todo. Me ha ayudado pude ser litigante, soy consultora, he sido conferencista, he sido investigadora, he sido comediante, he sido escritora, y esencialmente en la vida lo que soy es activista. Pero el derecho me ha dado una lección importantísima, y es saber cuántos tipos de abogados hay. Y allá estarán pensando ustedes, constitucionalistas, laboralistas, penalistas, comerciales, no. Hay solo 2 tipos de abogados, que son estos. Los que creen que la ética no tiene nada que ver con el derecho, como el de la izquierda, y los que creemos que la ética no se enseña, sino que se muestra, como el señor de la derecha y otros que nos preciamos estar ahí. Y otra cosa que me ha enseñado profundamente el derecho es que más vale un mal arreglo que un buen pleito, y que conciliar, acordar, buscar un consenso es mucho más productivo que meterme en una pelea infinita, en un sistema paquidérmico que tiene N.000 barreras de orden puramente procesal y no de orden sustantivo, realmente esencial más que sustantivo, porque si no los enredas y los enredas. Y pongo entre paréntesis lo de que el derecho también me ha servido para aprender a buscar consensos, porque a veces se nos olvida que esa es la otra manera de resolver los pleitos. Nos quedamos con la idea de que la manera de resolver el pleito es pues peleando, y no, la manera de resolver el pleito también puede ser conciliando, también puede ser acordando, también puede ser tratando de ayudar a entender las cosas de otras maneras para tender puentes. Por cierto, por eso es que yo no litigo, porque si litigo me enloquezco. Yo confío más en la posibilidad de conversar y de buscar consensos y de buscar acuerdos que en la posibilidad de agarrarse a los totazos con la otra persona. Cuando yo estaba empezando derecho, nos regalaron un librito en la facultad que tenía los mandamientos del abogado, y este me marcó la vida de manera profunda, y es: lucha por el derecho, pero el día que encuentres un conflicto entre el derecho y la justicia, lucha por la justicia.
Y en esa convicción que me cogió fuerza alrededor de esto, logré entender esto que les voy a compartir para terminar. Y es que hay que involucrarse, hay que hacer parte de la realidad de lo que está ocurriendo. Hay que involucrarse en dejar el mundo mejor de como lo encontramos. No tiene excusa que solo pasemos por la vida como las plantas. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Y qué más hicimos? Alguna otra cosa tenemos que aportar a la existencia de este planeta. Por eso amo esa frase de esta señora que se llama Alice Walker, que dice, el activismo es mi pago, mi aporte, mi renta por vivir en este planeta. Así que donde quiera que estén, eso es lo que les quiero dejar como cierre, donde quiera que estén, involúcrense. Procuren hacer la vida de los demás de una forma más amable. No importa en qué área del derecho estén, eso vale huevo. Lo que sí es esencial es cómo hacen el ejercicio profesional y cómo se relacionan con la gente con la que están hablando y la gente que se va a ver afectada, sí o no, por el trabajo que están realizando. Involucrarse no significa coger una bandera del arco iris y atravesar el país gritando que vivan los homosexuales, que tengan derecho, nada que ver. Una cosa tan simple como adecuar una norma interna de funcionamiento en la empresa, solamente eso ya está generando un cambio sustantivo poderosísimo. Con eso les dejo. Muchas gracias. Y podemos pasar a las preguntas. Bueno, no sé si hasta aquí alguno tiene alguna pregunta para Elizabeth. O comentario. Comentario, intervención. Abajo alguien chatea. Sofía, Dale, Sofía Vega. Vega. Sí, yo tengo una pregunta con respecto a cómo incorporas los planteamientos de la Iglesia Católica en tu vida, que muchas veces se contraponen con, pues, lo que uno piensa o con lo que uno cree que podría o no ser correcto, en este caso, como el simple hecho de tener una preferencia sexual diferente. Te puedo contestar como de 3 maneras. Pero te voy a contestar con la primera vez que me confesé. Yo fui a confesarme porque claramente tenía un pecado importante que relatar. Me estaba gustando una mujer, entonces, pues, padre, necesito hablar con usted. Ya les dije que yo era muy amiga de la iglesia y llevaba muchos años trabajando. Ahí en ese momento ya llevaba como 2 años trabajando con pastoral penitenciaria. Es decir, estaba hablando con curas que todo el tiempo estaban en la cárcel, trabajando con gente privada de la libertad. Yo hoy me confieso con Rubén, que era el cura, le cuento esta historia que me tiene así trastornada y él me dice, ¿y usted está tan preocupada por esa bobada? Espero, Sofía, que eso te responda a la pregunta. Yo sé que soy una afortunada, yo sé que he tenido privilegios infinitos, sé que hay gente que ha sufrido amargamente en las iglesias, lo sé. Yo misma ya no tengo una relación tan... Hay un teólogo católico que se llama Hans Kung. Creo como Hans Kung que uno debe ser católico crítico. Y hay cosas que no están bien y uno las puede señalar y punto, por mucho que sea del mismo gremio religioso que uno es. Así como puedo denunciar y rechazar las cosas que suceden hechas por una persona que es lesbiana, gay, bisexual o trans y que está cometiendo una violación a una norma o está cometiendo un atropello a derechos humanos. Igual. Y así es como lo concilio, pero en lo que no tengo la más mínima, pero la más mínima duda, es en que Dios me ama y me hizo exactamente tal y como soy. Mi gran mantra, no es ni siquiera un mantra, yo lo descubrí de esta manera, se los voy a contar. Mi mamá y mi papá, cuando les dije que era lesbiana, les causó, por supuesto, una conmoción, a mamá más que a papá. Y finalmente, cada uno a su tiempo y a su manera logró asimilarlo. Y hoy en día somos los más amorosos y están los más pendientes. Y bueno, ahora que no tengo pareja, pero cuando tenía eran los más atentos con mi pareja, como muy reconocedores, muy cuidadosos, etcétera, etcétera. Entonces mi reflexión es esta. Así mis papás, que son humanos, imperfectos, que no terminaron en la primaria siquiera, han sido capaces de amar y entender a la hija tal y como es,
Dios que es perfecto, que es toda bondad, amor y misericordia, porque carajos no, que cuando acá mis papás van a poder más que Dios, ni loca. Sería un sacrilegio de mi parte asumir semejante cosa, ¿no les parece? Súper. Ayuda, Yo, Ok, yo puedo, Mariana. María. hola, yo, pues me gusta mucho oírte, primero que todo, aquí todos saben, pues mi posición, yo soy una niña totalmente creyente y lo he dicho, Ah, creo que todas mis clases y lo pongo en manifiesto, y realmente es muy chévere oír cómo pues tú lo único que tienes que decir respecto al tema de la fe es el amor de Dios, que es finalmente lo que un católico debería, y creo que muchas veces eh, la oscuridad muchas veces más notoria que la luz, ¿no? O sea, lo malo sale más a relucir y eso pasa en general con la iglesia, especialmente con el tema, digamos, de la comunidad LGTBI y demás. Y digamos que yo estoy en un grupo de jóvenes, me lo quería compartir un poco llevando tu experiencia, no sé si has oído, se llama FETA, y de la mano de todos este, digamos, grupo de jóvenes católicos, todos, digamos, ahí tengo amigos que, digamos, eh, pueden ser gays, lesbianas y demás, pero sienten el amor de Dios. Y es que una cosa no es excluyente de la otra. Creo que una de las cosas que más nos hace, digamos, falta entender es que detrás de la iglesia lo más importante es que hay el amor de un Dios infinito, ¿sí? Entonces la gente asume, no, es que usted es así, así, y lo encasilla uno en usted es una católica, no, no es necesariamente así, ¿no? de Entonces sí quería acuerdo. compartirlo y muy chévere, muchas gracias. Mariana, gracias a ti, muchas gracias. No creas, a mí lo tengo en Twitter. Alguna vez esta fue una reflexión, era con unos vinos, aquí se los puedo contar, con unas amigas y yo decía, oye, pucha, a ver, entonces, las lesbianas me dicen, ay, ¿usted por qué es católica? Y mis amigas católicas, ay, ¿usted por qué es lesbiana? Y yo es como, pero a ver, pongámonos de acuerdo, es que yo por ser católica y lesbiana, queridas, sigo siendo amiga de ustedes. Hello. Y eso es lo que creo que habría que hacer. ¿Alguien más? Yo, A ver. yo quería preguntarte algo más como de opinión, y es, ¿qué piensas del aborto? Yo lo defiendo, yo defiendo el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo. Punto. ¿Por qué? Porque primero estoy totalmente de acuerdo con las 3 causales y esa es mi segunda causa en la vida. O sea, yo soy muy conocida por ser una activista lesbiana y no sé qué, pero realmente pues, yo soy feminista, antes que lesbiana. Mi nombre es primero feminista que lesbiana. Estoy convencida de la autonomía sobre el cuerpo como un principio del goce de los derechos sexuales y reproductivos. Es un principio esencial. Yo no puedo gozar de mis derechos sexuales y reproductivos si no tengo autonomía sobre mi cuerpo. Y esa autonomía da para todo. ¿Se quiere hacer un tatuaje? Hágale. ¿Se quiere cortar el brazo? Bueno, usted verá, me parece una locura. Papá, quítese. Si consigue un médico que se lo baje. ¿Quiere hacerse un implante cyborg y ponerse un ojo biónico? Bien pueda, vaya, bien pueda. No me preocupe. ¿Le parece cambiarse de sexo? Por favor, siga por ahí. ¿Quiere interrumpir un embarazo que está poniendo en riesgo su vida o que fue producto de una violación o en donde hay una malformación congénita que es incompatible con la vida? Por favor, siga por esta línea. Es más, si es posible, no traiga a este mundo personas no deseadas. Porque estamos jodidos como estamos, porque más de la mitad de los embarazos en este país no son plenamente deseados cuando ocurre. Un hijo deseado está rodeado de cosas divinas. Amor, cariño, protección, condiciones. Hay un montón de cosas. Un hijo que llega, como la mayoría de los hijos en este país, sin estar preparado todo el mundo para que llegue otra vida, está condenado a mantener el círculo de la violencia y de la pobreza. Está dateado. Segundo embarazo, paque. Rapidísimo. Mujeres menores de 16 años, primer embarazo antes de los 16, el segundo viene pero encima. ¿Por qué? Pues porque es producto de la falta de autoestima, de la falta de programar, de entender que tú tienes autonomía sobre tu cuerpo, que no tienes la obligación de hacer nada por fuera de lo que tú estés deseando en ese momento. No tienes que ser madre si no quieres ser madre. Desde ahí defiendo el derecho de las mujeres a decidir.
Desde ahí estoy absolutamente convencida. No entro en la discusión de si es vida o no es vida, porque además eso no tiene ni pies ni cabeza, se los confieso. Hay dificultades. Y quiero hacer una claridad que me parece importante, y es, de la gente con la que llevo 20 años trabajando este tema, nadie es pro aborto. A ninguna de nosotras nos gusta esa solución. A ninguna. Es que tenemos perfectamente claro lo que implica. Y por eso abogamos por educación sexual de calidad, acceso a métodos anticonceptivos, reducción de la violencia contra las mujeres. Por eso es que trabajamos en esto de manera integral. Pero si llega el momento en el que una mujer confronta el hecho de que está embarazada y no quiere llevarlo a término, que lo haga en las mejores condiciones posibles. Desde ahí defiendo el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo. Súper, gracias. Manuela había dicho algo, ¿sí fue Manuela? Sí, yo tengo Sí, una Manuela, pregunta. señora. Digamos, yo siento que la discusión sobre la preferencia sexual siempre está como muy enfocada en la religión o pues como ese tipo de discusión, pero desde el punto de vista, pues como el trabajo, en este caso, pues de abogada, nunca se preguntan realmente si eso afecta, pues de manera directa, pues como tu trabajo, digamos, ¿sientes que alguna vez has visto afectado directamente como tu trabajo como abogada por tu preferencia sexual? Un par de veces, un proceso civil en el que yo era parte, el abogado terminó gritándome lesbiana en el pasillo, porque ajá, o sea, yo era la abogada de la demandada, ya está. Pero después mejor dicho, eso me pasó en un pasillo de un juzgado, pero eso me ha pasado en la calle, me ha pasado en foros, en revistas, en debates, y que si me ha afectado en mi profesión, no, porque yo decidí, pero creo que fue por una decisión que tomé, y es que hubo un momento en mi vida en el que yo peleé con el derecho profundamente, pero profundamente es totalmente, o sea, sí, Santiago, a todos nos pasa, yo sé. Y yo quería quemar esa tarjeta profesional, llenarla de huecos con una perforadora, así, de la ira que tenía de esa vaina que había estudiado, ¿eso para qué? Yo no estudié esta vaina para defender cafres como este, porque además estaba en una oficina distinguidísima y tuve que atender a un cafre. Ilustre político nacional, cafre, que fue capaz de decir en mi propia cara y sin ningún empacho, doctora, usted tiene que tener cuidado porque hay gente que dice que es corrupta y no es. Y entonces nosotros le pagamos una plata a alguien y no nos torció el negocio. Y yo, ¿qué? Pero por amor a Dios, yo no estudié Derecho para terminar defendiendo a un triple cafre de estos. Y aparte tenía una condición laboral hostil porque era lesbiana, aunque eso no se supo, o sea, jamás se habló de que fuera lesbiana, pero era una cosa permanente que se refería a mi incapacidad, a mi brutalidad. Básicamente yo era bruta y no sabía hacer mi trabajo, pero lo hacía sola y me encargaba de que todo funcionara. Era una cosa de maltrato bastante fea, en la que nunca se hizo evidente el hecho de que era porque fuera lesbiana, era por otra cosa, porque era bruta. Entonces peleé con el derecho profundamente. Me fui a otra cosa, tenía una novia maravillosa que acababa de abrir la primera librería de temática gay, así la llamó El Tiempo, de temática gay, que hubo ya como grande en Colombia, que se llamaba Imago Libros, quedaba ahí en el Centro Internacional, y ahí estuve 2 años de mi vida dedicada a vender libros, y ahí en esa génesis, en ese intervalo, empecé a ser activista. Porque me prometí, toda esta historia era para terminar con esto, me prometí que nunca más en la vida iba a estar en un espacio laboral o profesional o lo que fuera, sin decir que era lesbiana. De tal forma que si sale la discriminación, que salga por eso, pero que no sea una cosa soterrada y asquerosamente dañina, que no está revelando lo que es verdad.
Entonces creo que desde ahí, Manuela, me queda difícil explicar, como contestar distinto de esta manera. Entiendo que esta diferencia nace de esa decisión que tomé. Es lo que estoy tratando de explicar. Muchas gracias. ¿A ti? Camila creo que tiene una pregunta también. A ver. Sí, yo. Pues teniendo en cuenta lo que le respondiste ahorita a Sofía, y pues que dices que pues eres feminista y pues todo este tema, y además que estudiaste Derecho, pues yo creo que las mujeres siempre nos hemos planteado en las facultades de Derecho, no sé cómo sea esto en otras facultades diferentes a la Javeriana, pero pues en la Javeriana sí se presentan muchos episodios, no sé si, sí, un poco machistas y ofensivos en contra de las mujeres, y pues porque la mayoría de los profesores de la carrera son hombres, y pues uno oye comentarios, digamos, pues de algunos profesores como Claro. que una mujer porque está estudiando Derecho, o sea, una vez una historia de un profesor, pues ya un poquito viejo, que le dicen a un estudiante que porque estudia Derecho, si ella es una mujer, que un hombre sería feliz de mantener. Entonces, como este tipo de cosas, pues tú qué piensas con respecto a tu posición y qué pasa con las facultades de Derecho, en donde en verdad el machismo es muy marcado. Pasa lo mismo. Yo nunca he sido una mujer a la que un hombre quisiera mantener. Nunca he sido ese tipo de mujer a la que se refería ese señor en ese comentario asqueroso. De manera que, y siempre me he visto así como me ven ahora. O sea, esta actitud me ha sido dada por el universo desde que nací. De manera que a un hombre, por muy profesional que sea y doctor todopoderoso, le hago ruido porque hablo duro, porque soy toda así, porque... Ajá. Entonces les cuento una anécdota de mi primer año de Derecho. Yo leía en clase mucho porque me daba una mamera infinita, esas clases ahí, las carretas aburridoras que echaban. No mentiras, las clases de Derecho son absolutamente fascinantes todas. No dije lo que acabo de decir. Nadie, ustedes aquí, esto quedó entre nosotros. Nadie se ha aburrido nunca en esto. Eso era una mamera de clases, esa lectura de código allá, y eche artículo sobre artículo, ay, qué cartera. Entonces yo leía mucho en clase, y justo estaba leyendo, ya no me acuerdo qué, pero, a ver si recuerdo, ahora se me va a ir la palabra, no se me puede ir. Áulicos, ya. Áulicos. Creo que estaba leyendo Quo Vadis y estaban hablando de que alrededor de César, de Nerón, había un montón de áulicos, y entonces yo me fui a mirar qué significaba eso tan distinguido, y entonces tenía este conocimiento fresco. No vayan a creer que es que yo era así de culta, sino ya reciente había pasado la cosa. Cuando el profe de Derecho Romano, un señor de barba que siempre entraba con pipa a clase y exudaba así autoridad, expelía a la gente que se le acercaba, tenía unos pocos favoritos, bueno, entrecano su cabello, y en fin. El profe de Derecho Romano va y usa más la palabra y dice una bestialidad que no era. ¿Qué hizo la niña del colegio público? Levantar la mano en clase y decirle, profesor, esa palabra está mal usada. A mi autoridad en Derecho Romano. Me dijo, explíquese. Entonces le dije, pues es que usted dijo áulico, como creo que se refería a no sé qué extranjero, y eso se refiere a una persona que está cerca, alguien de comerme un chulamezuelas. Y el cafre voltea y me dice, señorita Castillo, no tenga ningún recelo, tache el diccionario y ponga mi definición en sí. ¡Tarán! Entonces pasa en todas las regiones, ha pasado en todas las épocas, y por desgracia nos va a seguir pasando, porque lo que hay debajo son estereotipos de género. Las mujeres no pueden hacer eso, ustedes no son lo suficientemente competentes, esta es un área en la que no es necesario que existan, esta es un área en la que no es necesario que existan. Se lo escuché a la primera uróloga del país. Todos sabemos lo que hace una uróloga, ¿no? ¿Seguro? Es la médica de los señores, por si acaso. Bueno, porque no es mal. O sea, ginecólogo esa mujer, como uróloga esa hombre, ¿ok? ¿Ya entendimos? Listo. Y ella se especializa en urología en un momento en el que no hay mujeres en este país especializadas en urología.
el sitio al cual quería ir, a la clínica en la cual quería estar, pero más que nada, de nada, nada, le mandó a decir el director, díganle que ni se presente, que en mi clínica no va a estar una mujer haciendo la práctica de esta especialidad, jamás. Punto. Pasa en todas las áreas. Y en todas las, incluso en altísimos niveles de competencia. Pero eso pasa es porque somos mujeres. Y ahí sí no importa si eres hetero, homo, o bi, o trans. Bueno, trans sí, estás más jodido. Si eres bi, homo, les, da igual. No. Bueno, mejor dicho, ya me entendieron. El punto es que si eres mujer, estás jodido. ¿Alguien más? Gracias. Nosotros, además, como contexto del tengo- ISABEL, estamos estrenando decana en la ¡Ah, qué Javeriana. bien! Sí, ¡Qué sí, bueno! sí. ¡Aleluya! ¡Qué bueno! La doctora Carolina Olarte, que era la directora, pues sigue siendo la directora del Departamento de Filosofía, Historia del Derecho y ahora decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, hasta que tiene los dos cargos hasta que se reemplace su cargo como directora del departamento. Entonces estamos ahí Claro, celebrando. pero eso es mujer, sí, que ejerza los dos, ¿qué importa? Por el mismo sueldo. No, no. Seguramente, eso sí, seguramente que es por lo mismo. Se me salió el veneno, perdón, otra No, vez. hágale. Lo podemos repartir porque normalmente solo me corresponde a mí echarlo. Entonces, como. Ok, ¿quién más? Por ahí es Isabela, era la siguiente que tenía Isabela preguntas. ya, Después ¿cierto? María Lucía. No, creo que lo que me preguntó fue Camila. Hola, Entonces Isabela y María Lucía. yo sí no pongo la cámara porque hago parte del grupo de los empillamados, lo digo con toda sinceridad. Bien, Isabela, con dignidad, con dignidad. Pero bueno, primero, me gusta mucho lo que haces, te admiro, me parece que eres una mujer muy fuerte y muy valiente de valerte por ti misma y por lo que eres y no decir que eres mujer feminista. Ya, mi amor, ya. Perdón un momento que es que la perra decidió venir a saludar. Ya, amor, siéntate, ya, sentada, ya, perdón, ya, dime. Que decía que te admiro porque creo que es muy difícil para nosotras las mujeres y más cuando uno tiene más adjetivos, hacerse valerse por sí misma y levantar la voz como tú lo haces y por eso me parece que es muy valioso que nos hables hoy y lo que haces en tu día a día. Y por eso quería preguntarte, uno, ¿cómo toma la decisión? O sea, sí, ¿cómo fue ese proceso para ti de levantarte un día y decir, yo quiero ser activista por el resto de mi vida? Yo vine a nombrar el tema como activismo recientemente, pero creo que esta vocación por la justicia, desde que veía los dibujos animados a luchar por la justicia, y yo creo que desde antes, o sea, yo me acuerdo de estar peleando por cosas que me parecían injustas, teniendo 7 años, 8 años, peleando porque le han dado más a no sé quién, y a mí me parecía que eso estaba mal partido, y, sí, como, pero no porque yo quisiera más, sino porque quería que partiéramos a la mitad, de ese tipo de cosas, pero no sabría decirte, yo creo que es esto que les digo, es esta convicción de que uno viene a dejar el mundo mejor de como lo encontró, es que eso ya lo he dicho muchas veces y me gusta repetirlo porque efectivamente así es. Y siento que todo esto que les estoy contando y lo que hago todos los días es una respuesta a eso. No les conté, lo voy a meter ahora en mi carreta. No les conté que apenas empezó el simulacro, el día antes de que ya, bueno, ya hicieron oficial que íbamos para simulacro y que 4 días y no sé qué, dije, bueno, yo sé que soy una persona más o menos reconocida como en el mundo LGBT y sé que puedo echar unos cuentos que son divertidos y puedo entretener y puedo además enseñar y echar un datico o dos por ahí entre toda la información que estoy soltando y como conectar temas. Entonces dije, pues me voy a inventar una conversa y entonces monté esta cosa y tengo una conversa todos los días a las 5 de la tarde. Caigan si quieren, más que bienvenidas y bienvenidos. Se llama el hashtag que es la conversa con Elizabeth Castillo y no me vayan a buscar en Instagram porque no he podido aprender a manejar esa carajada, no me digan que allá, yo solo en Facebook y en Twitter, por favor, tengan compasión que soy una señora de edad, ese Instagram me es absolutamente ajeno, esa cosa ya me parece una selva, yo no lo logro con esa vaina. Entonces, gracias, Santiago acaba de poner mi Twitter ahí, y entonces ahí pongo el link media horita antes y entramos y hablamos de cuánta pendejada hay. Esto porque se los cuento, porque esa simple conversación ha sido
súper chévere para un montón de gente, en primer lugar para mí. Yo empecé con eso creyendo que iba a ayudar gente, toda activista, toda empoderada, toda conmiseradora, toda, ay, pobrecitos. Mentiras, esta vaina me ha salvado la vida estos días de varias maneras, porque es esa conexión humana. Creo que me meto en toda esta cota, en toda esta vuelta para decir simplemente que es que la consigna es esa. Si esta pandemia nos está dando una cosa brava, brava de asimilar, o al menos a mí, es la falta de contacto físico. Y nos toca conectarnos de otra manera y explorar estas otras conexiones. Yo quiero creer que ustedes hoy en la noche o mañana, o dentro de unos días, o cuando estén contando qué pasó en la cuarentena, van a decir, y una vieja loca nos dio una clase, vea, ustedes no se imaginan. Yo quiero creer que ese recuerdo se queda a través de una conexión que establecemos sin tocarnos, damas y caballeros. Ese es como el aprendizaje que creo que tenemos que hacer como especie. Estamos en una desconexión, la cosa más ridícula, pudiéndonos tocar. Bueno, entonces, vayan y no se tocan a ver si logran conectarse y entienden que son parte de una sola especie. Creo que es eso. Ok, gracias. A ti, Isabela. Isabela y María Sofía. Lucía, va. Yo también tengo una pregunta. Creo que va María Lucía, en el orden que estábamos. Bueno, tú manejas Yo modero la modera. pregunta. María Lucía, si es que sigues conectada por ahí. Sí, yo tengo una pregunta, y es que en la Javeriana yo vi una clase que se llamaba Género y Derecho. Y en esa clase como que como el fin último de la clase era hacernos entender que el género es mucho más que el sexo con el que las personas se identifican. Y como dentro de ese como concepto hablábamos de la discriminación que hay en el género. Y siempre partíamos de la idea de que las personas que se identificaban con el género opuesto a las que habían nacido, siempre iban a ser aún más discriminadas. Y a mí realmente no necesariamente creo que sea una como concepción cierta, porque a mí me parece que en un país como Colombia, la mujer en todo el aspecto es discriminada. No necesariamente tiene que ser porque sí se identifique con su género femenino o no, sino en realidad la mujer siempre es discriminada. Y por esas razones es que hoy en día se siguen presentando como escenarios donde salen a marchar y es porque quieren como que se les como que reconozcan los derechos que nunca se les ha reconocido, pero no necesariamente por el género. Entonces, mi pregunta es si en realidad el género es un factor como característico para que exista una discriminación en una sociedad como Colombia, o si en realidad la discriminación parte como de una historia que tenemos y cargamos. Ok, no estoy segura. ¿Ustedes de qué año son? Esto es como tercer año, más o menos. Están entre ¿Tercer quinto año? y sexto, Ok. más o menos. ¿Ustedes saben qué es interseccionalidad? Pues ¿Qué es la interseccionalidad? la lectura que tenían para hoy era esa. Una lectura. Ok, bueno, entonces voy a tratar de responder así. La interseccionalidad tiene que ver con el cruce de variables de identidad que afectan a una persona en sus derechos. Uy, esa me quedó más chévere, deberían escribirla porque me la debería aprender de ella. Ah, maravilloso, listo. Es el cruce de variables que afectan a una persona en sus derechos. Entonces no es lo mismo ser lesbiana, como yo en Bogotá, abogada, estrato 4, ¿sí? A ser lesbiana en Bogotá, no abogada, en Ciudad Bolívar, afro. Esa agravación de condiciones que ya no la imaginamos, si esto fuera una pesa, yo calculo que ustedes hacen, se nos devolvió, la pesa se nos descuadró, ese cruce esa intersección de variables de vulnerabilidad hacen que sí sea más difícil ser lesbiana en Ciudad Bolívar si eres negra, que si eres lesbiana de Teusaquillo y no eres negra. ¿Sí? Ni siquiera necesitar la profesión, no es ni siquiera eso, son otras cosas que están ahí. No sé si con eso respondí tu pregunta.
Lo que pasa es que yo creo que entiendo, y de eso se trataba la lectura, como de las emigrantes y las afroamericanas, que igualmente ellas sí tienen como una condición específica, que no quisiera llamarlo condición, pero como una Bueno, variable de acuerdo, de adicional acuerdo. que Me les preguntaste genera específicamente sobre como, las trans, es cierto. Sí, por supuesto que están más afectadas. Claro que sí. Han tenido un montón de menores oportunidades y un montón más de barreras. A mí no se me nota lo lesbianas, bueno, se me nota, pero no es tan grave que se me note. En cambio, a una mujer trans se le nota todo el tiempo, ya no puede ni disimular. No puede. ¿Por qué? Porque es que es su identidad. Y eso sí hace que esté en una condición de vulnerabilidad más clara. Por eso está en una condición de vulnerabilidad en la calle. Además tiene menos formación porque le ha costado, les cuesta más a las trans entrar a la universidad, terminar el bachillerato, no ser echadas de su casa porque las echan muy rápido, a la calle además, porque cómo vas a desgraciar a la familia vistiéndote de mujer si naciste hombre, ¿sí? Entonces, claro que todo eso hace que tengan unas condiciones mucho más agravadas. ¿Ustedes saben cuál es el promedio de vida de las mujeres trans en América Latina? 35. Eso ni en el siglo XVIII, damas y caballeros. 35 años. De ese nivel de gravedad es el desequilibrio que existe en derechos y sí hay que mirar acciones afirmativas enfocadas a ese tipo de desigualdades, reconociendo que hay unas condiciones muy dispares en el disfrute de un derecho. Listo. Ya. Sí. gracias. Sigamos. Sí. Julián, tiene una pregunta. Sí. Yo tengo una pregunta hacia, digamos, todo el tema de la comedia. Pues sé que has empezado a hacer el tema del stand-up y, digamos, de un show de comedia, pero, digamos, mi pregunta es, ¿cómo, digamos, a través de la comedia se puede como luchar contra los estereotipos? O si, digamos, el uso del humor negro, que digamos para algunas personas puede ser ofensivo, nos serviría también como para principalmente luchar contra esos estereotipos que pues, supongo que también utilizas la comedia como una forma de lucha. Primero, no creo, por supuesto que es que se me quedó enredada la cabeza. Es una cosa horrorosa cuando uno trabaja en lo social, porque esto de el humor negro se me quedó aquí como el negro. No, no se dice negro, no, cambia esa palabra. Humor oscuro, ¿no? Porque esto no es Voldemort. Humor afro, en No, todo caso. eso lo llamamos. Pues ya humor negro, obvio que se llama humor negro, pero ya les digo que me salía aquí el demonio de lo social y de la política pública diciéndome que no se dice así. Yo creo que eso que la gente llama humor negro es supremamente peligroso, porque suele estigmatizar para un lado o para el otro. Suele. O se ríe de una cosa o de la otra y se ríe de cosas que para mí simplemente son inaceptables. Uno no se ríe, yo llevo toda mi vida dedicada a que me reconozcan tal y como soy, con qué cara me voy a ir a reír de que alguien tenga una característica física determinada. A ver, eso no es humor. Uno no se ríe de las características físicas de otra persona. Esto es hasta un principio constitucional. ¿Qué constituye el criterio sospechoso de discriminación? Que estás atacando a una persona por una identidad de la cual no se puede desprender. Pues justo ahí me parece que uno no se ríe de esas cosas. Punto. ¿Sí? Otra cosa es, ni creo que los chistes, digamos, yo creo que, mejor dicho, la comedia en general tiene una función. Soy ñoña como un carajo, pero ñoña. Yo siempre digo que no, que yo soy desordenada y alocada y me gusta pensar, que soy así, toda de pelo suelto y mentiras. Soy toda cuadriculada. Entonces, cuando me fui a meter en esto del stand-up, entonces hice un curso de stand-up comedy, entonces tuve clases con una profesora de teatro y monté el guión con una dramaturga, y sí, como todo así, porque, ¿cómo no? ¿Sí? Y entonces en ese ejercicio con Gonzalo Valderrama, que es un comediante de bastante quilate en este país, aprendí una cosa que me significó mucha tranquilidad, y es que el chiste refuerza el prejuicio.
Por eso yo sé que no soy buena haciendo chistes, soy pésima haciendo chistes, pésima. Pero soy un entretenido y puedo ser muy divertida si logro organizar las ideas y ponerlas como de una manera compacta, que eso es lo que es saber si nos entendemos. Es un ejercicio en el que estoy hablando de diversidad sexual, y estoy hablando de derechos, y estoy hablando de discriminación de una manera divertidísima, y sé que es divertida porque la gente se ha reído, no es porque sea una vanidosa, sino porque de verdad sé que se han reído. Ah, ya está San Miguel diciendo que sí. Y de una manera divertida, pedagógica, ¿sí? Deja un mensaje, conecta y ya, todo bien. Creo que esa es la función, la comedia incomoda. Pone a la gente un poco difícil en la silla. El chiste refuerza el prejuicio. Yo no quiero ser chistosa ni estar en esa línea del stand-up ramplón. Yo le quiero apostar a otra cosa. Y eso es mi ejercicio con a ver si nos entendemos, y con otra parte, ya tengo otra cosa en la cabeza que estoy así como sacando ideas así desesperadamente, me muero de ganas de hacer otra vaina para hablar de género. Quiero hablar de género, que es un tema del cual quería hablar primero. Pero tuve perfectamente claro que si yo salgo de entrada con un show de género, hasta ahí quedé. Muy probablemente nos hayamos estrellado contra una pared espantosa. Pero como salí con uno de diversidad sexual, corroboré mi hipótesis de que este país siempre ha sido más misógino que homofóbico. Siempre. Es más la bronca con las mujeres por ser mujeres que por ser lesbianas. Y sobre la comedia y el poder de la comedia y de la denuncia, les quiero recomendar un stand-up que está en Netflix que se llama Nanette. Les voy a escribir aquí. No sé si lo han visto. Sí, Nanette. Ay, se me fue el nombre de la comediante en este momento, australiana, ahorita lo recuerdo. Es maravilloso y hace una reflexión acerca de hasta dónde la comedia, hasta dónde el chiste que refuerza un prejuicio es válido si lo haces tú sobre ti misma. Se las recomiendo. ¿Eso respondió bien, Julián, o todavía Sí, me sí. faltó un pedazo? No, muchas gracias, sí. Ok, gracias. Y tenemos a Isabela Torregosa ahí en la fila. Isabela, ¿estás por ahí? Me gustaría hablar de la interseccionalidad, y es que yo creo que eso para mí... Espera, Isabela, yo te estoy oyendo mal, perdóname. ¿Ya? ¿Te escucha? Sí, mejor. Que me gustaría volverme un poco al tema de la interseccionalidad, y es que para mí yo tengo un problema con el feminismo, y es que siento que el feminismo a la larga, por lo menos el discurso feminista en Colombia, se vuelve hasta excluyente. O sea, digamos, yo personalmente no me puedo considerar feminista porque varias cosas que dice el discurso del feminismo, por lo menos yo no me siento identificada. O sea, por ejemplo, no es mi caso, yo sí estoy de acuerdo con el aborto, pero ¿qué pasa con una mujer que no está de acuerdo con el aborto? Ella entonces no podría considerarse feminista. Yo creo que si una mujer no está de acuerdo con el aborto, es que uno no está a favor o en contra del aborto, así como en bruto. Hasta quienes estamos claros y claras en defender el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo, sabemos que hay casos muy tensionantes, difíciles. Sí, eso creo que depende de cada uno. Yo creo que uno no puede, no, a mí me parece que es ponerse la camiseta robada, decir que uno es feminista en contra del aborto. Creo que eso es tener una camiseta que no corresponde, que es falsa. Es como si te pusieras una chaqueta con logos de Aguas de Bogotá y mentiras. No, tú no puedes arreglar esa tubería, no, falso. ¿Ves? Creo que eso es decirte feminista en contra del aborto es una contradicción esencial, esencial. Básicamente es imposible, digamos. Y si alguien la vive, pues no sé cómo recomendar que analicen muy bien cómo logran la coherencia en su propio entorno, para decirlo suavemente. Eso me parece importante señalar. Y lo otro sobre el feminismo, voy a contestar para todas y todos como con un meme que vi, que amé en Facebook, bueno, no me acuerdo en dónde, que dice: ¿opinas que el feminismo no te representa? Porque puedes opinar gracias a que el feminismo te representa. Es que si no fuera por el feminismo, las mujeres no podrían opinar.
calculen, ni estudiar, ni manejar nuestros bienes, ni votar. La historia estaría todavía escrita en clave de hombres, todos los grandes escritores de la humanidad, hombres. Grandes artistas de la humanidad, hombres. Grandes políticos, hombres. Cleopatra unió dos imperios. Era una estratega militar maravillosa, sexy. Cleopatra la sexy, dice la historia. Tuvo la capacidad de establecer un gobierno largo, duradero, siendo mujer. Sexy, era una remamacita. Así la registró la historia. Sí, pero es que la vieja tenía un ejército gigantesco y le hizo resistencia al imperio más grande de la época, que era el egipcio. Sexy mamacita. Así funciona. Nos han borrado de la historia porque o estamos en alguno de los tres papeles. La puta, la madre o la doncella. Ahí, no hay más para nosotras. O monjas, o madres, o putas. Se acabó. Claro que sin el feminismo no estaríamos donde estamos. La historia sistemáticamente nos ha borrado y nos ha borrado de todo. De todo. Ustedes saben quién, gracias a quién estamos todos conectados ahorita por el computador. ¿Qué científica o científico hizo esto posible? ¿Quién se pensó que uno podía comunicarse con X, con puntos y bolitas y puntos y bolitas, y que eso equivalaría a quién? Eventualmente alguien aquí puede decirme, Turing, el de la película. Eventualmente. Gay. Pues no. Se llamaba Ada Lovelace. Siglo XVIII. Vayan y buscan qué hizo esa señora. Les voy a poner aquí de tarea para que lo piensen. Ada Lovelace. Ustedes saben cuando hubo la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Había compañeras en ese movimiento. ¿Ustedes qué creen que eso era solo de hombres? No, había compañeras. Y estas compañeras decidieron, ole, venga, y reunieron a los del comité y les dijeron, vengan, ¿por qué no ponemos, ya que entramos con esto de la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano, ¿por qué no nos ponemos unas que se llamen Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana? La señora en cuestión se llamaba Olympia de Gouges. Le cortaron la cabeza. Los héroes de la Revolución Francesa. Porque además no hay nada más parecido a un macho de derecha que un macho de izquierda. Son igualitos. Ahí no hay diferencia ideológica posible. Yo sí creo que le debemos mucho al feminismo, pero un montón. No estaríamos opinando las mujeres si no fuera por el feminismo. Léanse a Margaret Atwood, la del cuento de la criada. Miren lo que pasa. Cuando esos valores tradicionales que hablan de familia, virtud, maternidad, miren lo que puede pasar. Una distopía es esa novela, pero miren lo que puede pasar. Miren, además está en Netflix, creo. El cuento de la criada, busquen esa vaina que ustedes ven más televisión que yo. Y no estamos en una condición así gracias a las luchas feministas. Gracias a que nosotras, nosotras me honra decir que soy parte del parche, pero aquí un montón de viejas han hecho desde quemar brasieres hasta hartar anticonceptivos en los 60, así como a lo desgualetado, como comiendo M&M's, con los desórdenes hormonales más espantosos, todo con tal de gozar de una posibilidad, tener sexo sin embarazarse. Yo sí creo que le debemos un montón a las feministas, y no solo las mujeres. Porque somos las feministas, y me incluyo las que estamos pensando, mierda, si los hombres no se conectan en cómo los está jodiendo el patriarcado, nos vamos a demorar un montón más, pero además estos pobres van a seguir allá chupando un montón de inequidades que no tienen por qué. ¿Cómo así que
Piensen en esto, en derecho de familia. ¿Cómo así que los hijos están bien con la mamá? ¿Quién dijo? Eso no está en ninguna norma. Vayan pues a un proceso de separación a ver qué les dice la funcionaria o el juez. Vaya pues. Y la verdad es que a veces los hijos no están bien con la mamá. Peligro, señora. Entre los dos personajes con los que se puede quedar hay uno que está más equilibrado, pues con ese. Ya. Pero si los hombres no se involucran en esto y no entienden cómo los está odiando el género, los estereotipos de género, nos vamos a demorar más, pero además ellos van a seguir ahí en una joda que yo no sé por qué no han logrado salir, cuando tenemos perfectamente claro que no todos los hombres ejercen masculinidad tóxica. No son todos los hombres los que son violentos, ¿quién dijo? Que 9 de cada 10 casos de violencia sexual, ¿quién lo causa? Un hombre. Sí, eso no significa que 9 de cada 10 hombres son violadores, por favor. Eso es otra cosa. No todos los hombres ejercen masculinidades tóxicas, pero sí se tienen que involucrar en empezar a ayudar a cerrar estas brechas. Y eso pasa por volverse incómodos. Si de algo sabemos las feministas es ver cómo se vuelve uno incómodo en la familia. ¡Ay, qué chévere los chats! Con el chiste machista. Y uno dice como, le digo a mi tío, no le digo, me salgo del chat. Yo me salí, la verdad. El dilema terminó ahí. Yo me salí y dije, bueno, ya, no puedo más. Pero ese ejercicio de incomodar es necesario y los hombres tienen que empezarlo a hacer. Tienen que empezar a decirle al amigo que le parece la chimba, hablar de la historia de la vieja que se comió el fin de semana, decirle como, oye, cálmate. No me interesa tu información, además habla mal de ti que estés hablando así de una persona con la que estuviste el fin de semana. Pésimo. Quedas como un cafre. Eso es incomodar y en eso es en lo que los hombres se tendrían que involucrar más. Fantástico. Entonces, ¿en quién vamos? Tan, tan, tan. Sofía Toro. Ya preguntaste, no, esta última pregunta fue Isabela Torres. Sofía Toro es la siguiente. Yo te quería preguntar, ¿por qué crees que es tan generalizado como esas concepciones erróneas sobre el feminismo? La otra pregunta es si crees que existe, digamos, un sistema patriarcal. Y la otra pregunta es si crees que, o sea, no solo, digamos, que los hombres deben involucrarse dentro del movimiento feminista, sino que si el hombre, o sea, como que tiene la potestad de decirse a sí mismo, soy feminista, porque últimamente he visto como muchas controversias en las cuales dicen que el hombre no debería ser parte del feminismo porque la lucha debe, o sea, las portadoras de la lucha debemos ser nosotras. Entonces quiero saber cuál es tu opinión respecto a esos tres temas. Otra vez el primero. No, es que iba a empezar por el segundo. Sí, el patriarcado sí existe. Listo. ¿Por qué crees que son tan generalizadas esas concepciones erróneas sobre el feminismo? Por el patriarcado. Gracias. ¿Por qué? Porque resulta que el feminismo está siendo efectivo. Piensen en la historia, piensen en los periodos históricos, piensen en los romanos, piensen en la Edad Media, piensen en el Renacimiento, piensen en el siglo XIX, la Revolución Industrial, piensen en el siglo XX, miren cómo ha cambiado el lugar de las mujeres en ese relato. Miren cómo hemos empezado a aparecer, a emerger, es que éramos un mueble, ni siquiera un semoviente, damas, ni siquiera un semoviente, valía más una vaca, éramos un mueble. Entonces, sin duda, cuando uno lo mira en perspectiva, entiende el potente, la transformación poderosa que ha ocurrido y obviamente genera resistencias. Y el patriarcado se las arregla. ¿Cómo? Pues, ¿qué digo de un movimiento de viejas que están cambiándome el statu quo? Que no son viejas, machorras, todas son lesbianas. ¿Ya? Es el patriarcado en todas sus formas. Es la inseguridad masculina de nos están quitando el puesto. Yo eso nunca lo he logrado entender. El feminismo y el machismo tienen dos premisas básicas, esenciales,
completamente distintas. Mientras el machismo es esto, y espero que quienes tengan la cámara apagada estén mirando la pantalla. Mientras el machismo es esto, donde hay un sujeto arriba y un sujeto abajo, el feminismo es esto, dos sujetos en el mismo plano. ¿Qué está haciendo el feminismo? Cerrando la brecha. ¿Qué hace el machismo? Mantener el desequilibrio. Eso no importa lo que les haya dicho Ricardo Arjona, de verdad a Dios a ese señor no le crean. ¿Cuáles que ustedes con nosotros el machismo y ustedes el feminismo? ¿Cuáles costales? Eso es confundir la gimnasia con la magnesia. Se escriben parecido, pero no tienen nada que ver una cosa con la otra. El machismo es una estructura de poder que supone que las mujeres somos inferiores a los hombres en algo, lo que sea. Son menos racionales, es que tienen menos fuerza, es que son más impulsivas, es que son emocionales. Por eso es mejor que no controlen el país, porque como se desbordan emocionalmente, ¿para qué? ¿Sí? Si gritan, ¿qué sentido tiene? Eso es el patriarcado en todas sus formas, diciendo una mujer que reclame sus derechos no es una mujer completa. Y de ahí es de donde vienen todos esos discursos sistemáticos en contra del feminismo. Amo que cada vez coge más fuerza. Amo. Hoy día cada vez más gente se nombra feminista. Yo estuve hace 15 días en el último plantón antes de la encerrona, en la Corte Constitucional el día de la sentencia que no salió en el tema de aborto. Y esto estaba lleno de gente. Yo que soy experta en plantones, tengo que decir. Lleno de gente. Había algunos de los antiderechos, sí, estaban ahí en su parche y tal, pero en general había un montón de gente muy joven que se nombra feminista con mucho orgullo, hombres y mujeres. Lo que me lleva al final de tu pregunta. Yo sí creo que un hombre se puede llamar feminista, pero si es coherente, porque estos compañeros superfeministas en la reunión y reiguaches, cafres infames con su pareja o que no cumplen con alimentos, pues que se metan su feminismo, perdón, no así no. De feminismo no tienen nada. Nada. Eso no es feminismo. Entonces, pues, si te vas a poner la camiseta, primero ponte la que es, entonces no puedes ser feminista contra el aborto. Y segundo, póntela bien, y te la pones las 24 horas del día, mi vida. ¿Ayudas a trapear? No, no estás ayudando, cielo. Tú vives en esta casa, tú trapeas, mi amor. Y respondes miti por el resto como todos. Pero yo sí creo que un hombre se puede nombrar feminista, siempre y cuando se comprometa con lo que creo es que reconozca que hay una brecha, y eso además es profundamente incómodo, porque hace que un hombre reconozca que estuvo y que está en una situación de privilegio. Es profundamente incómodo. Y esa incomodidad, los hombres no están acostumbrados a lidiar con la frustración. ¿Por qué? Pues por los estereotipos de género. Les dijeron que todo lo podían hacer, todos son Superman y tigres. Fieras, desbocadas. Entonces cualquier cosa que les frustre es un problema ni el más macho. Y reconocer que han estado en un lugar de privilegio es una cosa difícil, incómoda. Lo otro que deben hacer, aparte de reconocer que están en un lugar de privilegio, es me comprometo a cerrar las brechas. Me comprometo a hacer lo que pueda por cerrar la brecha de género. Ay, sí, le voy a dar universidad a mis hijas. Sí, todo bien, pero páguenle lo mismo a sus empleadas, mi amor. Es que es en todas las dimensiones, cielo, no es solamente de aquí para adentro, no, es en todo. Todo bien. Y no acose a su secretaria, lindo. ¿Sí? Y lo otro que debe hacer indefectiblemente es no transigir con la violencia, por ninguna razón. Es que no hay violencia buena. No hay que refundar la patria por nada. Nada. Ese personaje no puede transigir con la violencia. Yo creo que si cumple esas tres cosas, reconoce que ha estado en un lugar de privilegio, se involucra en cerrar la brecha y además no transige con la violencia, pues que se nombre feminista y haga. Y que sea coherente en todos los espacios de su vida. Gracias. Esa es mi respuesta. Súper, Quiero hacer gracias. un pequeño gusto. complemento a esa última Señor. pregunta. Porque yo sí soy de los que afirma que ese espacio no se puede afirmar tan fácil desde los hombres, o sea, como que un hombre se enuncie feminista. Pero más porque yo lo que digo es que yo no confío en mi gente. Y es porque
desde los hombres tiene la necesidad de tomarse el discurso, o sea, y de empezar a pontificar además, como, no, entonces esto es lo que significa, y tú no eres tan Y se me como olvidaba yo. una cosa importantísima, San Miguel, pero por supuesto, que escuche, que se calle y escuche. Señor, discúlpeme, claro que se me iba olvidando semejante detallón. Eso es muy importante, porque si llega a copar el espacio, voy a sacar una espina aquí y me puede salir cara si alguien revela esta conversación. Me van a colgar de las orejas, pero me voy a sacar una espina en este sentido. Llevamos 2 décadas, un poco más, pero 2 muy concentradas trabajando por la despenalización del aborto en Colombia. Y emerge un grupo de población hace 5 años, que son los hombres trans. ¿Qué es un hombre trans? Es una persona que nació biológicamente mujer y que hoy en día se identifica como un hombre. Y estos hombres trans empiezan a reclamar que hay que decir, no es la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho de las mujeres, sino la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho de las personas que pueden gestar. Y a mí me va dando un ataque, porque eso es profundamente machista. Unos tipos aparecen en este debate, unos tipos que se pueden embarazar, sí, y entonces les parece que podemos cambiar 20 años de trabajo, 30 años de trabajo, construcción de la mujer como sujeto político, porque como ellos también se embarazan, entonces hay que incluirlos. Me frunzo. A eso me refiero con la definición de una masculinidad alternativa. Yo no creo en las nuevas masculinidades como concepto. Esos son nuevas masculinidades, un hombre trans. Pero si ese hombre trans está en contra del derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo, pues eso de nuevo no tiene nada. ¿En dónde está el quid de la masculinidad? En que sea alternativa, hermano. Comprométase de otra manera. Y hágalo en esas 3 dimensiones que les digo que creo que deberían ocurrir. Listo. Listo. Sí, ¿no? Tal cual. ¿En quién iba? Entonces Sofía Toro, pues, y después Juan Diego. Sí, yo tengo una pregunta, digamos, pues en la lectura que nos tocaba hacer para hoy, había un caso pues la autora contaba un caso de una mujer latina que no hablaba muy bien inglés. Y a la señora, el esposo o el novio, me acuerdo, la volvió nada, pero absolutamente nada. Y entonces ella llamó a una fundación de latinas pidiendo ayuda, no sé qué, le dijeron, listo, la vamos a ubicar a usted y a su hijo adolescente en un albergue. Pero no encontraban albergues, no sé qué, y cuando encontraron uno que la quisiera recibir, le dicen que no, porque ella no habla bien inglés. Entonces, pues la señora dice, venga, pero mi hijo sí, y él me puede traducir. Y entonces del albergue le dicen que no, porque que el hijo le traduzca en las reuniones de consejería sobre maltrato es opresión. Entonces el punto de pregunta viene... ¿Cómo opresión? ¿Que un no, hombre le traduzca una consejería sobre maltrato es opresión? Sí, no da más, o sea, pues la autora no da más, termina el caso ahí. Pero entonces el planteamiento que ella tiene y que es al que va mi pregunta es realmente qué tan inclusiva viene siendo una ideología como el feminismo o la lucha feminista, si en el caso en el que llega la mujer latina que no habla español y le dicen que el hijo le puede traducir, pero en el albergue dirigido por mujeres blancas de clase media gringas, le dicen no, porque que un hombre le traduzca o que alguien le traduzca su experiencia de maltrato es opresión. Entonces, ¿hasta qué punto el feminismo viene siendo totalmente inclusivo? ¿O dónde se corta y empieza a excluir? No hay absolutamente ninguna postura o ninguna corriente política o ninguna corriente filosófica, nada que sea ajeno a una cultura que es misógina, machista, excluyente, que está llena de estereotipos. Esa es una realidad. Y eso implica que hay gente en todas las corrientes que en la que perviven estereotipos y discriminación. Imaginarios cerrados por montones.
Eso es lo primero que se me ocurre como respuesta. Es decir, no hay movimiento político ni filosófico ninguno que sea puro, neutro y que jamás haya cruzado la línea de violentar que son de una postura y otras de otra. Hay 10 o 15, o qué van a ser 15, hay 5 que tienen unas posturas radicales, y entonces este patriarcado que todo el tiempo necesita entender por qué las mujeres están saliendo de margen, decide que todas las mujeres feministas son iguales a estas, y plantea el debate desde ahí, cuando la realidad evidente es que no es así, no hay tal. Pero es más cómodo plantearlo desde nos están excluyendo o desde las mismas feministas se excluyen entre ellas. Yo no digo que el caso no haya pasado, seguramente sí. Yo no digo que no haya malas interpretaciones respecto a los postulados del feminismo, obvio. Pero lo que sí tengo que decir es que el feminismo no es una ideología. Es una postura política. Es una forma de interpretar al mundo. Eso no es una ideología. La religión es una ideología. Es una postura política. Aquí no hay, las feministas no somos como una tromba zombie que va así en la misma dirección, eso son las iglesias. Nosotros tenemos otra cosa en la cabeza. Y ese feminismo, hay gente que comete errores, por supuesto, peleas en grupos, pues obvio, es que somos un movimiento social. Yo que he trabajado con todos los, bueno, no con todos, pero con un montón como directora de enfoque diferencial, conocí un montón de movimientos sociales con los que no había trabajado. Yo conocí a los del VIH, las feministas y movimiento de mujeres, porque no todas las del movimiento de mujeres son feministas, y el movimiento LGBT y el parche del VIH, yo como que los tenía ubicados en el mapa, pero cuando fui directora de enfoque diferencial me encontré en los 14 pueblos indígenas, los negros, afro, raizales, palenqueros y ¿qué? Los negros, afros, palenqueros y raizales que viven en Bogotá, los gitanos, somos un montón de posibilidades ahí, y en todos los grupos sociales hay tensiones, en todos, nadie es impoluto, en todos hay alguien que está pensando más en su interés que en la agenda colectiva, en todos. Y ya, uno reconoce eso como una característica humana de un grupo y decide si que una persona sea cafre implica que yo voy a pelear con una postura que me parece válida y legítima, así haya una persona realizando una conducta cafre, en el nombre de esa ideología, de esa concepción, no ideología que ya dije que no es, en el nombre de esa concepción, postura política. Y veo que hay como 4 manos levantadas, entonces hagámosle a ver. Bueno, no. Gabriel, creo que sigue en la... O Juan Diego, ¿no quedaste satisfecho? No, yo quería hacer ¿Tienes alguna otra pregunta? una aclaración en torno Señor. a la pregunta. Y era, yo estaba hablando más desde el ámbito de la interseccionalidad, de que entonces, ¿qué va más arriba? O sea, ¿qué prima? Si el ser mujer y que por ser mujer entonces todo el cuento de que sea opresión, o que ella pueda acceder a la protección del albergue aunque no hable inglés, ¿sí me entiendes? O sea, ¿en qué parte No, la vida va por encima. Ahí? Punto. La vida va por encima. Para mí es clarísimo. Es obvio. Pero ni idea de cómo tomaron esa decisión en esa casa de refugio. No sé. Si yo hubiera estado ahí, para mí es clarísimo. La vida primero. Y ya, y por el idioma no vamos a resolver. Valiente pendejada. Para lo que tenemos que conversar nos entendemos fácil. Yo lo habría resuelto así, pero ni idea de cómo habrá sido ahí. Para mí, obviamente, la vida primero, la seguridad primero. Porque la disyuntiva, ¿cuál es? Es que esa es una de las disyuntivas enormes cuando uno está aplicando una norma, por eso me alegra no ser juez. Y es, la interpreto así, y entonces el reglamento, formato, formulario, protocolo, manual, dice, si ella no habla inglés, no entra.
O ni siquiera dice eso, dice al principio esto es solo para ciudadanos americanos. Ya. ¿La interpreto así o interpreto por qué carajos fue que se creó ese espacio primero? Y entonces miro la cosa mucho más amplia. Me salgo del protocolo y digo, ah, carajo, es que la problemática es otra. No es si me encaja o no en la norma, sino esta estructura de protección para qué fue que se creó. Entonces, ¿qué sentido tiene? Tengo que ser capaz de adecuar la norma para que esto funcione. No se les olvide. Luchen por el derecho, pero si un día hay una contradicción entre el derecho y la justicia, hay que luchar por la justicia. Se acabó. Ahora sí, Juan. Muchas gracias. Listo, Gabriel. Sí, tengo una pregunta. Digamos que estoy de acuerdo en que si no fuera por el feminismo, las mujeres hoy no podrían tener lo que tienen, ocupar los puestos que ocupan y gozar de los derechos que han obtenido. Sin embargo, quiero saber por qué dices que una mujer feminista tiene que estar a favor del aborto. Porque entonces, digamos, una mujer católica que tenga convicciones fervientes de que el aborto desde el punto de vista espiritual y religioso está mal, y que a la vez sea feminista, entonces tiene que renunciar a sus creencias religiosas para poder ser feminista. No, Digamos que yo personalmente... no. Con que estudie sus creencias religiosas basta. El derecho canónico no contempla el aborto como un delito, ni siquiera como un pecado. Porque por encima de todo está el libre albedrío. Sí, pero digamos ¿Okay? Entonces, la recomendación sería esa. No, es que uno puede, insisto, es que uno no se puede poner dos camisetas contradictorias, puede, pero insisto que debería revisar su coherencia porque una de las dos cosas le va a causar profunda infelicidad. Profunda. Y uno no se vuelve activista de una causa para romper la causa por dentro. Eso es un poco mercenario, perdón. Pero Yo no me puedo yo volver... personalmente... ¿Señor? Yo en contra del aborto, digamos, por mis convicciones como creyente, y sigo creyendo que el feminismo puede seguir posicionando a la mujer en muchas áreas en las que se presentan desigualdades, como la brecha salarial, el hecho de que no puedan obtener un cargo u otro cargo, pero no necesariamente creo que el feminismo tenga que luchar bajo la premisa de que para qué traer a un niño al mundo indeseado, sabiendo que ese niño una vez nacido puede gozar del amor de Dios tal como tú. Eso me devuelve a lo que ya había sugerido, y es que en lo que se refiere al feminismo los hombres deberían escuchar más y hablar menos. ¿Por qué sucede que el embarazo ocurre en nuestro cuerpo, no en el de ustedes? Las que estamos poniendo en riesgo la vida somos nosotras, no ustedes. Y ojo que el concepto de riesgo, porque en el embarazo hay riesgo, todo embarazo es riesgoso, punto. Todo es susceptible de que algo se complique, obvio, es parte de un proceso. Y ese riesgo lo asumimos las mujeres, no los hombres. Que hay mujeres que creen que el aborto, bueno, pues está bien, problema de ellas. El día que necesiten interrumpir un embarazo por una circunstancia que les supere la vida, y ojalá no les pase, pero si les pasa, quienes hemos luchado para que tengan derecho al acceso a un procedimiento seguro y legal y seguro más bien en ese orden, no vamos a tener el más mínimo inconveniente en que utilicen los servicios. Al contrario, se los vamos a garantizar de primera. Esa es la diferencia. Mientras nosotros no tenemos el más mínimo reparo en que una mujer disfrute de los derechos por los que luchamos, porque son para las mujeres, independientemente de esa mujer ha estado a favor o en contra de nuestros derechos, no importa. Hay un montón de gente luchando en contra de los derechos de las mujeres, simplemente porque son mujeres. Explíquenme ustedes por qué en este país es más tolerada la eutanasia que el aborto. A ver, cuéntenme, una hipótesis ahí. Yo puedo hablar un segundo al respecto, perdón si se oye ruido. Lo primero es que el Código Canónico sí contempla el aborto como un delito. De hecho, que en el Código Canónico, en su ámbito penal,
hay un canon, no me acuerdo exactamente en este ¿Cuál es momento, cuál es la sanción, Mariana? la excomunión, No, no, Mariana. literalmente. Me da Es pena un contigo, delito pero que no. contempla. No. Te voy a recomendar que veas, incluso es de la universidad. Estamos en la Javeriana, ¿cierto? Sí, lean al Mira, Padre Llano. te leo Lean la, al Padre Llano, solo eso, lean al Padre Llano. O mira, lean a Novoa. canon 1398 del Código de Derecho Canónico de 1983, Listo. actualmente vigente. Listo. Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión. ¿Quién procura? Quien procura ¿Quién el dijo? aborto. ¿Quién dijo que nosotras estamos en contra de que se mantenga en el Código Penal el aborto forzado? Por supuesto que se tiene que mantener. Yo creo que Obvio. Lo que no estoy de acuerdo es en que se mantenga en el Código Penal un delito que se llama aborto. Y ahora me van a decir, y les voy a decir, que solo afecta a las mujeres. Es el único tipo penal, damas y caballeros, que está determinado por el sexo. Y ahora me van a decir, no, porque ese tipo penal también cubre a los médicos. Y yo les voy a contestar, claro, como todas las mujeres son médicas, lo mismo pasa con las normas de derecho canónico. Me da pena contigo, pero de verdad yo te recomiendo que leas. No tengo ahora el texto, pero vale la pena mirar cómo la teología ha entendido la norma. Ustedes se acuerdan que hay una diferencia entre el código y la doctrina, ¿cierto? obvio, pero en el caso de la teología, Lo mismo sucede en el derecho canónico, igualito. pero Hay en el caso, diferencias entre el código y la doctrina. pero digamos, con todo el respeto, digamos, la teología jesuita es muy diferente a la teología del Opus Dei o a la teología del régimen Por eso me cristiano. parece interesante que la lean. Por eso, Y, justamente. De hecho, es y la hay, del Papa. y hay otro punto. El libre albedrío llega hasta el punto de que mi derecho afecta al de la otra persona. El libre albedrío no es, o sea, el libre albedrío es escoger Mariana, ¿cuál es el primer mandamiento? amar a Dios sobre todas las cosas. Y el libre albedrío implica, Perdóname, te quedó incompleto. ¿Cómo es el no, primer mandamiento? Amar a amar. Dios sobre todas las cosas y al prójimo es la segunda parte de ese mandamiento y la tercera más importante es como a ti mismo. Nadie da de lo que no tiene. La medida del amor es la que tengo conmigo. Conmigo. No la que tengo en referencia del otro, sino la que tengo conmigo. Y yo sí creo que eso marca una diferencia de cómo interpretas. Yo creo que Jesús siempre dijo morir a sí mismo y morir a sí mismo implica uno saber hasta dónde llega mi libertad. Morir a sí mismo implica uno muchas veces poner primero las necesidades del otro. Y creo que el libre albedrío no, un segundo, no, y de hecho es lo que dice la doctrina católica, no es simplemente como yo hago lo que yo quiera, sino escoger entre el mal y el bien, el bien. Exacto, exacto. Ese es el punto que utiliza la teología. Le reconoce a las mujeres la capacidad de determinar libremente qué es lo bueno y qué es lo malo. Y además respeta esa decisión. Ese es el marco en el que actúa el derecho canónico. Reconoce que la mujer tiene derecho a valorar si algo es bueno o malo para ella en ese momento, insisto, porque la primera medida es con uno mismo. Pero ahí se No relativiza. con el marido, ni con los otros hijos, ni con la familia, ni con la sociedad, es con uno mismo. Pero ahí se relativizaría todo el planteamiento. Eso, digamos, obviamente investigaré y todo, pero digamos desde un punto de vista mucho más conservador de la teología, de la doctrina católica, sí, pues claramente uno no, o sea, uno mismo no va por encima de nadie, ni del de al lado, ni de nada, y digamos, uno como mujer tiene el gran don de dar vida, ¿sí? Y uno no puede pasar por encima, digamos, mis deseos por eso. Digamos, yo nunca creo que me vaya a considerar feminista, respeto y, digamos, entiendo el planteamiento, precisamente porque no puedo estar de acuerdo con el aborto y precisamente porque oyéndote aquí y demás, pues se vuelve como, pues que una cosa es excluyente de la otra un poco, ¿sí? Pero uno como mujer, ¿de dónde queda, digamos,
porque yo creo que hay vías desde el momento de la concepción de que a esa niña, que su papá de pronto o su mamá no la quiere tener porque es que qué encarte tener una niña que está dentro del vientre de la mamá. ¿Hasta dónde llega el feminismo ahí? Si la cobija, si la Bueno, cubre. eso no fue feminismo, eso se lo inventaron los chinos. Lo de hacer las ecografías para determinar el sexo y ahí el aborto estaba autorizado si venía una niña. Razón por la cual la población en China hoy tiene un desbalance de 18 millones de personas. Hay 18 millones de manes que no se van a poder casar nunca con una mujer. En una sociedad supremamente tradicional en la que el matrimonio es esencial a la existencia. Entonces, ¿hasta dónde llega el feminismo? El feminismo llega hasta reconocer que las mujeres tienen derecho a decidir y tienen autonomía sobre su cuerpo. Hasta ahí llega. Que si hay un montón de tensiones, sí, hay un montón de tensiones, hay casos muy difíciles, sin duda, sí. En el tema de aborto está todo resuelto, no. Generalmente la gente que dice yo no estoy de acuerdo con el aborto, tampoco está de acuerdo con la educación sexual, tampoco está convencida de que las mujeres no, el lugar de las mujeres no es la cocina, y tampoco está muy convencida de que eso del divorcio y de dejar de vivir con alguien porque están viviendo maluco es un daño para los hijos, como si la vida de la mujer no tuviera ninguna dimensión. Generalmente todo está cruzado. Pero es Pero generalizar. Es generalizar. Y generalizar es incurrir en dejar de ver. Dime una cosa, ¿tú estás de acuerdo con la eutanasia? No, estoy de acuerdo con matrimonio sexual, okay. Sí, con la adopción también. Digamos que no me molesta el divorcio, porque entiendo el día de mañana que a uno le toque quedarte, a que no le toque a alguien que le ponga los cachos o que le maltrate. Chao. Ok, chévere. Bien. Uno no puede generalizar así porque... De acuerdo, yo creo que acepto el llamado de atención. Uno no puede generalizar, pero suele encontrarse con unas similitudes. Suele encontrarse. No necesariamente ocurre. Hay un montón de gente, por ejemplo, que dice yo soy creyente, pero no, ¿qué? Yo no creo en los curas. Yo soy católico, pero no creo en los curas. O yo soy creyente, pero no voy a la iglesia. Un montón. Y esa gente suele tener una mirada mucho menos rígida respecto a el aborto, los derechos de los homosexuales, adopción, etc. Pero sobre lo que decías del libre albedrío y demás, yo me puedo meter en una discusión teológica, pero creo que esa no es la idea, menos en la facultad de Derecho. Menos que menos. Yo traje solo a colación el derecho romano y el texto y la doctrina, porque me parece que es una cosa relevante. Del romano no, canónico, derecho canónico. Y ya, solo como sobre eso. No quiero irme en una discusión teológica porque realmente, además no vamos a llegar a un acuerdo. Y está bien que pase. Está bien. Está bien que no lleguemos a acuerdos, pero nos conocemos, oímos las opiniones, miramos otros puntos de vista, decimos, a mí francamente ese punto de vista no me satisface y ya está. ¿Todo bien? Es parte de lo que se trata este ejercicio, es de eso. No vine a convencerles esencialmente de que cambien sus posturas, no. Vengo a contarles una que es la mía y está perfectamente legítimo que alguien tenga la suya y así funcionamos. Me parece bien. Y además quedamos de amigas mañana, no hay ni más patado. Ok. ¿Quién más? No te oímos, San Miguel. Qué pena, no, quito esto. En el orden que íbamos, Sofía Arbeláez, creo que era la siguiente. Sofía Arbeláez, no veo. Hola. Ah, ya vi, ya hizo ahí una cosita. Sí, señora, ¿me escuchan? Sí, señora, sí. Cuéntame. Sí, Sofía. Que yo, pues, o sea, quería saber más o menos como qué papel o qué tan, o sea, cabe dentro del feminismo la creencia de que las mujeres y los hombres pueden tener como roles diferentes, o sea, ¿bajo qué concepto de igualdad trabaja el feminismo? ¿Sí? ¿Es más como una homogeneización o más bien una... Como, el que yo creo, ¿me entiende? En el que yo creo los roles no deberían existir. Son funcionales. Ah, hay que arreglar la cocina, bueno, al que le toque.
Hay que lavar la ropa, ¿a quién me gusta más? Hay que trapear, uy, no, vaya usted, lo que sea, digamos, son funcionales. Yo creo que desde el feminismo una de las apuestas es entender que los roles de género están montados sobre unos estereotipos falsos. La idea de que las mujeres somos las más maternales y ergo somos mamás por naturaleza cuidadoras, pues eso es falso. Falso. Los hombres también pueden ser profundamente cuidadores, como papás. Lo que hay es una ¿Y qué realidad tanto cultural valor, que hace que los hombres salgan del mapa de la paternidad. Señora, qué tanto valor se le da a la historia y a la biología frente a eso? O sea, uno como desmiente que desde, pues, obviamente hay sociedades matriarcales, obviamente, pues, inmensas diferencias en las culturas, pero uno como desmiente que pues, tantas sociedades se hayan basado en un modelo patriarcal y que la biología haya dado ciertas cualidades a un humano y a otro no. yo no creo que haya unas cualidades intrínsecas. Según ese discurso tradicional, El intrínsecamente había útero, una cualidad de racionalidad en los hombres de la cual carecíamos las mujeres. Razón por la cual no podíamos administrar nuestros bienes hasta 1936 en este país. ¿Por qué? Pues porque intrínsecamente se suponía que las mujeres no estaban en capacidad de hacer eso, que era como complejo, como enredado, eso llevar cuentas y manejar plata, ¿eso para qué? ¿Ves? Es que me parece muy peligroso cuando aceptamos una premisa fundada en la biología, que es que los hombres son más fuertes que las mujeres, tendrán músculos más largos y huesos, todo bien, y eventualmente con entrenamiento pueden llegar a desarrollar más fuerza que una mujer con entrenamiento. ¿Por qué? Pues porque tienen los músculos más largos. No, simple. Pero no es que naturalmente los hombres sean más fuertes que las mujeres, eso es mentira. Piensen en todos los novios, compañeros, amores, príncipes azules, amores soñados, cualquiera, así el más macancán que conozcan, damas. Imagínenselo al lado de una persona como Camila López, la de Superhumanos, o como María Isabel Urrutia, y díganme si levantan el mismo peso. Obvio no. ¿Por qué? Pues porque es que ella se entrenó, eso es todo. Yo creo que no hay unas características físicas que estén asociadas, biológicas que estén asociadas. Hay habilidades distintas, obvio, porque somos unos sujetos sociales y aprendemos distinto. No es que las mujeres seamos brutas para manejar, es que a los hombres les enseñaron que había otros espacios distintos a la cocina. Eso es distinto. Entonces, no es que tengamos 1000 dificultades para patear porque somos brutas, no, es que el espacio que nos enseñaron a manejar desde chiquitas era súper reducido. Mientras que los juegos con los que estimulaban la cabeza de los señores, de los chicos, era el rompecabezas, el telescopio, el microscopio, es decir, un montón de realidades y de posibilidades y de dimensiones espaciales muy distintas. Y ya. Entonces, yo no creo que biológicamente podamos sujetar una conclusión. Es que los hombres no se contienen. Entonces ellos tienen que hacer sexo todos los días, porque biológicamente pueden embarazar diario. Y las mujeres no, las mujeres no. ¿Por qué? No, pues porque no. No, o sea, no me da por ningún lado. Me parece supremamente peligroso sujetar un ejercicio de un derecho a una característica biológica. Llámenla como sea, o sea, la que sea, me parece peligrosísimo. De eso quisiera complementar una cosa, y es que en lo que estabas diciendo, Sofía, precisamente es que es por una caracterización social, es por unos roles que se han asignado socialmente. Y cuando se analiza desde el feminismo, pues son roles que se han organizado a través de una estructura con el patriarcado. Entonces, decir, es que uno cae en la falacia del, es que siempre se ha hecho así. Y si uno lo cambia a otro espacio, pues es que la esclavitud también se había hecho así. Y, o sea, muchas otras cosas que hemos pensado, como que en el siglo XX y en el siglo XXI, pues vale la pena reformular en términos sociales diciendo como hasta qué punto que lo hayamos hecho en los últimos 6000 años significa que deberíamos seguirlo replicando. Y cuando dice Elizabeth, es que los roles podrían ser un tema funcional, no significa que eventualmente alguien no tenga que cumplir cada uno de esos roles, es como, no, es que se pueden hablar, es que se pueden cambiar y se pueden Lo que no sucede es que son indefectibles al sexo, ¿no? Exacto.
Es que siempre se ha dicho que entonces usted tiene que hacer 2 puntos. Ese es el lugar que socialmente se puede, pues es la discusión que estamos dando en términos contemporáneos. Si ese lugar se debe mantener así, porque siempre se ha hecho así, o si es posible considerar que si se subvierten esos espacios, igual la sociedad sigue funcionando y no pasa nada, incluso todos somos más felices. Listo. Creo que me quedan 2. Sofía Arbelas ya, Sofía Uma, tenías otra pregunta. Entonces, Sí, Sofía, ¿será que podríamos pasar a que Laura pregunte? Porque tú ya tuviste una pregunta antes, qué pena. Sí. Obvio. Mariana, Laura. también veo la mano de Mariana en el listado. Sí, pero Mariana, eran las contrapreguntas ok. que tenía contigo, los intercambios que fueron. Ya. No, pues Laura. con lo que acaban de decir, yo tengo muchas cosas. O sea, primero iba a preguntar algo, pero antes Te oímos mal. Yo te estoy oyendo quiero mal, unir con el Laura. tema de la voz. Me parece muy Laura, te oigo mal. Laura, si quieres Ahora. apaga la cámara y ponlo solo en audio. ¿Puedes preguntar otra vez? Si quieres apaga la cámara porque creo que la conexión está como de... Ok, sí, gracias. Ya. No, pues antes de plantear mi pregunta, quería responder algo como con respecto a lo del aborto. Y es porque, o sea, yo sí creo que las mujeres, así alguien no esté de acuerdo con el aborto, no debería como imponer esa posición que tiene a que otra mujer no pueda abortar. O sea, era algo que me parecía supremamente importante decirlo, porque está muy bien la gente que dice que no aborten. Y el día que se tengan que enfrentar a esa decisión, pues bueno, que no lo hagan, pero no que le quiten a otras mujeres el poder de decidir sobre nuestro cuerpo, porque es que mi cuerpo es mío. Mi cuerpo ni siquiera le pertenece a mi mamá que me trajo al mundo. Y yo soy la única que debería tener decisión sobre este. Y bueno, pues esa era como la primera cosa que realmente yo quería manifestar. Papi, estoy ocupada. Gracias, Laura. Ya. Y ahora, pues con respecto a esto, quería hacer otro comentario y es que me gusta mucho como que Santiago traiga a mujeres a hacer estas conversaciones. Y esto quería justo unirlo con el tema que ahorita hablan, como que los hombres pueden ser feministas, pero que no hablen tanto de feminismo. Y es porque yo también creo que un hombre nunca se ha tenido que enfrentar a un piropo en la calle de venga y me enseña clase de lengua, o sea, de la cantidad de porquerías que a las mujeres nos dicen en la calle. Y además, espera, perdona, te interrumpo un pedacito, porque cuando se lo figuran, se figuran que se los estás diciendo a una mujer y les parece lo más chévere. A ver si se los dice un hombre les parece igual de rico. Que eso Sí, sacó. Total. Sigue, Laura. Y lo normalizan y hacen ver como que solo están piropeando a la mujer, que es algo lindo y no, es algo igual que asusta. Entonces, bueno, el punto al que iba es que tampoco nunca han sufrido como porque les manden a hacer tareas en la casa diferentes, porque a mí me ha pasado y eso que considero que mi familia son de avanzada, pero a mí me amarra la losa y a mi hermano no, y me molesta y en esta cuarentena eso ha sido durísimo, pero bueno, el punto es que me parece muy importante que los hombres le den un espacio a las mujeres para que hablen de mujeres, para que sepan, o sea, cómo es que sufrimos en esta sociedad, porque yo sí considero que lo hacemos. Y esto pues ya lo quería unir con mi pregunta, y es que a partir de ahora tenemos como que resignificar lo que es ser mujer, porque el patriarcado ha construido lo que somos. Y realmente, digamos, al menos yo me siento como a veces con crisis de identidad, porque es como que no quiero que la gente me imponga que me tengo que maquillar, que tengo que salir perfectamente arreglada y todo. O hay veces que me gusta. El punto, daba este ejemplo, es porque quería preguntarte, para ti, ¿qué es ser mujer? O sea, para ti como activista, ¿cómo crees que debemos encaminar esta resignificación hacia la feminidad? Además, también para poder encontrarnos como con nosotras mismas. Y ya, eso era todo. Pues la respuesta que se me ocurre así de afán es como te salga del chuminillo. Lo que tú quieras, es que justo estamos peleando es por eso, por la autonomía.
por el derecho a decidir sobre mi cuerpo. Ah, es que quiero unas melenas hasta aquí en rayitos y me quiero hacer botox y operarme 26 cirugías. Hágale, bien pueda. Es que quiero ser reina de belleza. Bien pueda, vaya, hágale. Es que de eso es de lo que se trata. No es que para ser feminista tienes que dejar de ser femenina. No. Otra vez estamos confundiendo dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Son distintas. O sea, hay un montón de feministas que son super fashion y ya, y si yo me quiero pintar las uñas, yo soy una lesbiana a la que le encanta andar con las uñas pintadas. Me encanta. Y me veo como una lesbiana, además. Cuando me vean ahí en la calle me van a reconocer y van a decir, ah, ya va una lesbiana. ¿Por qué? Pues no pinta lesbiana, obvio. Pero soy una lesbiana que le gusta pintarse las uñas, que además es feminista. Y eso, insisto en que tenemos que sacarnos de la cabeza que hay una sola manera de ser. Probablemente estaba pensando ahora si se puede ser feminista y creyente con la pregunta de hace un rato. Me acordé de una conversación que he tenido un par de veces con un grupo de mujeres con experiencia de vida religiosa, pastoras. Y cuando oigo cómo las tratan en la iglesia y todo lo que tienen que pasar y cómo las maltratan y las destruyen y lo que les dicen, las atrocidades que le dicen a una mujer porque se sale del molde, del rol que se supone que tiene que tener, e insisto que estoy hablando con pastoras, pues me digo, ¿por qué esas mujeres no pueden reivindicar el feminismo hasta donde les alcance? Me quedo con esa duda, creo que era Mariana con la que estaba hablando este asunto, me quedo con esa duda porque tengo que encajar esto de dónde va entonces el reclamo de muchas mujeres con experiencia de vida religiosa que están comiéndose todo el horror del mundo en unas estructuras jerárquicas ridículas, rígidas, que les niegan cualquier posibilidad. ¿Por qué ellas no podrían ser feministas? No sé, lo voy a pensar. Prometo que me voy con esa preocupación y agradezco además la reflexión. Bueno, yo creo que pero ya... yo interrumpí, no interrumpí. ¿Terminamos lo que estabas preguntando? Sí, muchas gracias. Me alegra. Gracias a ti, Laura. ¿San Miguel? Listo. Yo creo que ya con esto podemos como cerrar. Ya además tenía preparadas un montón de preguntas, pero ya para qué. No, creo que haberlo abierto al foro únicamente, o sea, como que ustedes llevaran las preguntas me parecía mucho más interesante. Y además poder aprovechar un ratico acá con Elizabeth que nos contara de su experiencia y además de las distintas cosas en las que ha estado al frente y las que ha estado involucrada, que me parecen muy interesantes y muy enriquecedor. De verdad, Elizabeth, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu generosidad en todo el conocimiento que tienes y las posiciones que tienes, que las pudieras compartir y que las pudiéramos discutir tanto. A todos los que están, de verdad, por sus preguntas, muchísimas gracias. Creo que esta forma de clase cada vez es más extraña, pero a una persona como tan enriquecedora como Elizabeth, tenerla acá, digamos que creo que ha hecho que esta dinámica fuera mucho más interesante. Pues, muchas gracias. Yo quisiera que antes de que se vayan me cuenten 2 personas qué les pareció. Me da curiosidad. No sé, hay quien el que... A nadie, no se va a morder a nadie, todo bien. Yo, pues, a mí me parece muy interesante, pues ya varios te lo dijeron, el hecho de que obviamente seas feminista, lesbiana, además seas católica, que es tu perspectiva, pues, de ser madre, de toda tu perspectiva con respecto a tus diferentes posiciones y pues como lo que tú eres es pues muy chévere, es muy interesante. Y pues también siento que es importante tocar esos temas y hablar de esto y nada, pues de verdad, gracias. Bueno, me alegra, gracias. Realmente yo lo que quisiera es que esto no lo había hecho nunca, entonces lo que quisiera saber es si les pareció útil. Si escuchar esto fue útil o no, o si está bien empezar con esa carreta que empecé, o si no, o si sin esa carreta no habríamos podido tener la conversa que tuvimos después, no sé, porque esto nunca lo había hecho, por eso, y menos con interacción directa. Cuando la primera vez que lo hice estaba con 300 chinos en un auditorio, no. Es eso me da curiosidad, si alguien me quiere compartir algo, una opinión que quiera sobre esto en particular, se lo agradecería. Sofía. Yo quisiera decir que, o sea, a mí sí me parece súper útil,
porque de entrada se da una perspectiva y se da una forma de percibir, digamos, a la persona que está hablando, pues que en este caso eres tú. Entonces nos permite saber cómo desde qué punto estás y sobre qué punto hablas para saber con qué me quedo y con qué, digamos, otras cosas no me quedaría. Y también como que permite a uno entender como ese punto, uno no estando dentro de muchas categorías en las que tú te sientes identificada, ¿sí? Entonces, decir, y también me parece súper importante que sea en este tipo como de diálogos, digamos, el que tú tuviste con Mariana, me pareció súper útil porque también le hace a uno replantearse cómo, digamos, realmente este tipo de posturas chocan en la vida diaria y en lo, ¿cómo se dice? En lo macro, por decirlo así. Y también ver que, digamos, este tipo de conversaciones se pueden ver de una manera un poco más empática y no bajo la necesidad, digamos, de decirle usted está equivocado o usted, ¿sí? De sesgar o censurar, digamos, las formas de ver, sí, los puntos de vista de ambas personas que son supremamente válidos y pues todos somos parte de esta sociedad. Entonces me pareció súper útil, me encantó y me parece que es un buen ejercicio y que las herramientas que a uno le da son súper útiles. Gracias, Sofía. Les agradezco mucho la retroalimentación, de verdad. Me sirve porque estoy pensándome cómo me reinvento. Obviamente, en las actuales circunstancias tenemos que reinventarnos. Y entonces en eso estoy, piense que piense, y por eso estoy explorando estos formatos a ver cómo funciona. Muchas gracias. Muy amables a todas y a todos por su atención, por sus preguntas, por las interacciones, por las enseñanzas, por todo, y a San Miguel por la invitación, muy amable. Me retiro, que tengan un buen día. Bueno, que estén muy bien, estamos charlando. Chao, que estén bien. Vale, que estén bien, Gracias. buen día, gracias. Ustedes, Chao. Gracias.